parece que se aprendió. Buenos días, hermanos, espero que todos están bien esta mañana. Ya tengo tiempo que no juego la guitarra, entonces va a ser algo muy divertido para el día de hoy, para mí. Espero que ustedes su mañana ha comenzado igual, más que les veo un poco callados. Todos se ven bien, un poco serios. ¿Ya ves? Nada. Ok, entonces vamos a continuar con el libro de Esther. La verdad, este libro, pues yo creo que he llegado, como cualquier predicador llega y se pregunta, ¿por qué escogí este libro? Realmente este libro ha sido un reto para mí, porque yo lo escogí primeramente porque era un libro pequeño, nomás tienen 10 capítulos, entonces como eran 2 meses dije tal vez lo puedo terminar a tiempo, y yo creo que no, hasta que el hermano Jorge, pero por eso escogí el libro. Pero mientras que ando estudiando, ya han visto cada semana, es simplemente son relatos históricos, más que nada. Realmente no ha podido buscar, ha sido difícil de buscar aplicación, por decir, todo es de historia, todo tiene que ver con historia en este libro, entonces es eso que se nos está haciendo un reto, eso fue lo que se hace un reto para mí. Entonces, lo que he aprendido sobre estos personajes que estamos viendo como Rey Asuero sí ha sido muy interesante. Entonces vamos a continuar con el día de hoy con la reina Vasti. Ya habíamos leído algunos versículos sobre la reina. Ya ves que la reina hizo un banquete en la semana pasada. Hizo un banquete con las esposas de los príncipes de las provincias que tenía el rey Asuero invitado. Recuerda una vez las costumbres de Persia, básicamente que no se podían juntar las esposas y los maridos cuando se trataba de asuntos políticos. En ese caso, el rey Asuero y todos los príncipes estaban haciendo ya planes para poder derrotar a Grecia. Entonces, como todo esto son eventos históricos realmente, todo tiene que ver con historia. Hasta ahorita se ha hecho muy impresionante para mí, me ha gustado aprendiendo sobre estos hechos históricos. De hecho, el hermano Omar la semana pasada me había dicho que, o no la semana pasada, cuando mencioné sobre los 300 espartanos, él pensaba que era una historia, él pensaba que era una leyenda, pero sí fue un hecho histórico en la vida real, sí fue una batalla que pasó. Entonces estoy aprendiendo poco a poco sobre estos eventos históricos y la verdad ha sido muy interesante, pero igual ha sido un poco un reto para mí igual para poder enseñar a un estudio bíblico por sí sobre solamente hechos históricos. Entonces vamos a continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias por esta mañana, que Dios que nos ayudes a seguir aprendiendo tu palabra, especialmente sobre el libro de Esther, Padre, que sí nos muestra de tu providencia, y le damos gracias a Dios por todo, te pido todo eso en el nombre de Cristo, amén. Okay. Entonces, una vez más, la semana pasada recordemos que ya la reina Vasti ya estaba introducida. Pero no quise meterme mucho en la reina Vasti porque honestamente tuve que hacer más investigación sobre ella, ya que realmente no hay tanta información de ella. He buscado a varios comentaristas y casi nadie menciona la reina Vasti, o no tienen nada de comentar sobre la reina Vasti. Entonces ha sido un poco... ¿Por qué están en Corintios? Entonces ha sido un poco retoso para buscar información sobre la reina. El único que ha mencionado sobre la reina Vasti ha sido el comentarista John MacArthur. John MacArthur ha sido un buen historiador, por entonces yo creo que es el único que ha mencionado sobre la reina Vasti y sobre su vida. Pero no mencionaba mucho. Si tienen el estudio o han leído el estudio bíblico de John MacArthur, solamente dice que su nombre Vasti básicamente fue la manera que los judíos o los hebreos escribieron su nombre, Vasti. Pero los griegos lo escriben su nombre como Ametris. Sí, Ametris. Es que se me viene en inglés. Entonces en griego su nombre es Ametris y en la historia así está conocida como Ametris. No tanto Vasti, sino Ametris. Entonces ya cuando vi esa información de John MacArthur ya pude investigar un poco más sobre quién era esta reina y solamente un historiador menciona un poco de ella. Y es el historiador Heródoto.
Entonces, él es el que realmente menciona un poco más sobre la vida de Vasti. Pero regresando una vez más al versículo 9 del capítulo 1 de Esther, dice: asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El versículo 10 dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Muamán, Betsá, Arbona, Bigat, Abad, Satar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y los príncipes de su belleza, porque era hermosa. Entonces, eso fue donde nos quedamos la semana pasada. Por lo tanto, entonces recuerden que el rey Asuero ya tuvo un banquete. Recuerden que fue un banquete que duraba de 180 días. Pero no eran 180 días seguidos, sino que los dividía porque rotaba a los príncipes, porque no todos se ponían a venir al mismo tiempo. Pero ya al final de los 180 días tuvo un banquete de 7 días. Ya fue cuando el rey invitó a todos los príncipes y todos llegaron por esa semana. Entonces fue durante ese banquete que hizo la ley. Recuerdan que les había dicho que recordaban ese hecho, o esa información que fue algo muy clave para lo que va a pasar lo siguiente, que hizo una nueva ley. La ley era que todos podían tomar todo lo que quisieran tomar hasta que su cuerpo quede satisfecho. Entonces esa fue la ley que el rey Asuero hizo. Ahora no forzaba que las personas tomaban vino, porque también decía que no tenían que tomar si no quisieron, pero esa fue la ley que hizo. Por lo tanto, para el versículo 10 ya estaba básicamente alegre de vino, o sea, ya estaba borracho de vino. Entonces, como estaba borracho, estamos seguros que los demás príncipes de la región o de la fiesta también estaban igual. Entonces ya estaban echando mucho cotorreo, por decir. Estaba mucho cotorreo, ya estaban diciendo cosas que realmente no tenían sentido, y obviamente como el rey estaba mostrando su poder, sus riquezas y todo eso, tuvo que mostrar su último tesoro, que fue la reina. Tuvo que mostrar qué tan hermosa era su reina. Lo tuvo que mostrar. Estoy seguro que los demás príncipes pensaron que sus esposas eran la más hermosa, pero dije: yo tengo la esposa más hermosa de todos, se los voy a mostrar. Entonces fue lo que estaba pasando aquí. Por eso fue que el rey, ya para el versículo 11, mandó que los eunucos trajeran a la reina delante del rey. Entonces ahí nos quedamos. El versículo 9, entonces, pensando en el versículo 9, otra vez más, dice: así no la reina Vasti. La reina Vasti, como había mencionado, su nombre en griego es Ametris. Y si buscan en las historias, nunca la van a encontrar como Vasti. Si quieren buscar información sobre ella, van a querer buscarla por su nombre griega, la cual es Ametris. There we go, Ametris, ahí está. Es que no encuentro cómo hacer el acento aquí en laica todavía. Entonces, Ametris, ese es su nombre griega. Entonces, la reina Vesti realmente, conforme a Heródoto, mira nomás, esos nombres griegos, la verdad, cómo me confunden. Entonces, el historiador Heródoto comienza a decir o enseñar sobre la reina Vasti que era una mujer muy inteligente y muy vengativa. O sea, le encantaba la venganza. Entonces, imagino el carácter de la reina Vasti fue fuerte. O sea, no fue nada agradable, no fue amorosa, no fue pasiva. O sea, realmente la reina Vasti era una persona con un carácter fuerte. Y era una mujer muy inteligente. Y siempre estaba junto al rey sobre los asuntos políticos, porque también le gustaban mucho los negocios políticos. Le encantaba estar ahí delante del rey en esos asuntos políticos. Entonces, con estos datos que ya nos da, entonces se ve o se muestra que realmente la reina Vasti tuvo un carácter muy fuerte. Ahora, igual, a mí me gusta ver películas, entonces, especialmente sobre películas de Grecia y todo eso. Entonces me gusta esos tipos de historia, y cuando veo las películas siempre, o series de cualquier periodo de tiempo, siempre muestran una reina que quiere tomar más poder y tiene ese carácter muy fuerte y hace todo lo que puede hacer para manipular al rey para que lleve a cabo su deseo. Siempre se ve así. Se ven en las películas porque obviamente no podemos bajar en el tiempo, ¿verdad? Y ver cómo son. Pero las películas muestran algo así.
Entonces yo me imagino que también la reina Vasti era igual. Tenía este carácter. Tenía ese carácter que estaba junto al rey, quiso estar en los asuntos del rey para poder manipular ciertas cosas cuando se trataba de asuntos políticos. Entonces así era la reina Vasti. Ahora, otra cosa que menciona el historiador Heródoto, oh my God, Heródoto, fue que ella fue la madre del heredero del reino, que fue Artajerjes. ¿Okay? Ella fue la madre de él. Ahora, algunos historiadores dicen que estaba embarazada de Artajerjes cuando estaba pasando el banquete. Algunos dicen que ya tenía 18 años mientras que estaba pasando esto. Yo, a lo personal, yo voy más a que Artajerjes tenía 18 años. Algunos dicen que estaba embarazada de Artajerjes porque por eso fue que rechazó al rey y no quiso estar delante de los demás, porque estaba pues una mujer con una pancita con un hijo, pues no quiere mostrarlo realmente. Entonces muchos piensan por esa razón fue que rechazó al rey. Pero yo estoy al lado de que tenía 18 años, porque luego el versículo vamos a mostrar por qué. Porque realmente los príncipes de la providencia tenían miedo de la reina Vasti. Se muestra por lo que vamos a ver, lo que consigue. Entonces, ahora otra información muy interesante de la reina. Muchos piensan por lo que hizo la reina fue echada fuera del palacio. Fue echada al palacio, o algunos también piensan que pues se murió, que realmente lo mataron por lo que hizo, por rechazar el pedido del rey. Pero no fue así para nada, porque la reina aún estaba en el palacio. Recuerden en los costumbres de Persia y Media, el costumbre era que lo que tenía primera autoridad sobre las reinas era la reina madre. La reina madre fue la que tenía más autoridad que cualquier otra de las reinas. Después seguían las esposas del rey. Pero la reina madre fue la que tenía más autoridad sobre los demás reinas. Entonces, sabiendo esta información de cómo era, por eso yo creo que Artajerjes ya tenía 18 años para entonces. Y por eso fue que realmente no lo sacaron del palacio. Aún estaba allí porque tenía que cuidar a su hijo y el hijo era del rey. Entonces no fue de una manera que realmente podían sacar a la reina Vasti fuera del palacio. Además, había más reinas y doncellas. Estoy seguro que no fue la única. Entonces, por lo tanto, con esta información, por eso yo estoy del lado de que tenía 18 Artajerjes, porque la reina aún estaba en el palacio. Y vamos a ver, no hay un versículo que realmente dice que la sacaron del palacio o que la mataron. No dice eso. Lo vamos a ver adelante. Entonces, básicamente todo eso estaba, es lo que he encontrado sobre la reina Vasti. No es mucha información realmente. No muestra mucho la historia sobre Vasti o Ametris. Entonces no se encuentra mucha información. Esto es lo que pude encontrar. Otra razón por qué creo que nunca la sacaron del palacio, pues si vamos a Nehemías, capítulo 2, versículo 6. Nehemías capítulo 2, versículo 6, dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que le enseñara el tiempo. Ahora, para en Nehemías estaba delante del rey Artajerjes, que Jerjes, que es mencionado en el libro de Esther, ya había muerto, y tomó el reino su hijo Artajerjes. Entonces, para el libro de Nehemías. Entonces, Nehemías estaba delante del rey con una cara triste. Y pues el rey le preguntó, ¿qué tienes? Y pues Nehemías dijo que yo quiero regresar a Jerusalén para enseñarles la ley, etc. Y así. Y decía ahí, y la reina estaba junto a él. Ahora, eso es un poco complicado porque realmente no dice cuál reina fue que estaba junto a Artajerjes. Algunos comentaristas dicen que fue Esther.
Por lo tanto, como era Esther, por eso fue que le agradó y que a través dejó que Nehemías regresara a Jerusalén. Por eso algunos comentaristas piensan que fue Esther. Otros comentaristas piensan que fue la reina Vasti, que estaba junto a él. Recuerden, cuando vamos regresando con las costumbres de Persia, la reina madre fue la que tuvo mayor autoridad de las demás reinas. Y Esther no era madre de Artajerjes, sino que fue su madrastra. Por lo tanto, por eso algunos comentaristas piensan que fue así, que no fue sacado del palacio, que aún estaba dentro y tomó otra vez su autoridad en el palacio cuando murió su esposo y su hijo tomó el reino. Porque la madre del rey tuvo más autoridad, conforme a los costumbres de Persia. Entonces, realmente no se sabe cuál de las dos reinas era que estaba junto a rey Artajerjes cuando ya Nehemías estaba delante de él. Pero hasta ahorita, yo por lo personal, yo voy más a que era la reina Vasti. Ahora, estoy seguro que Vasti no estaba de acuerdo con que Nehemías regresara a Jerusalén, por lo que pasó con Esther. Recuerden, era una reina de venganza. ¿Okay? Entonces, no estoy seguro, pero otra cosa importante que vamos a ver también en adelante fue que cuando un rey de Persia hacía un ley, no se podía quebrantar. Ni el rey mismo lo pudo quebrantar. Entonces, pues la reina Vasti tal vez no estaba ahí escuchando chisme, pero sabía que no pudo hacer nada porque el decreto de que los judíos regresaran a Jerusalén estaba ya hecho, la ley ya estaba ahí y fue hecho por el rey Ciro. Okay. O sea, no los he perdido, están todos siguiendo. Okay. Entonces, una vez más, no sabemos si era la reina Vasti o la reina Esther que estaba junto a Artajerjes, pero yo estoy más al lado de que era la reina Vasti. Okay. Entonces, estas son algunas cosas o información que se puede encontrar sobre la reina Vasti. Realmente no hay nada más. A menos que algo que yo no he visto todavía, no he podido encontrar. Pero hasta ahorita es todo lo que he podido encontrar sobre la reina Vasti. Realmente no es nada, no es mucho. Pero si tenemos que verlo con los costumbres de las Persias y los costumbres de cómo eran dentro del palacio y así. Y obviamente el autor de Esther sabía estas costumbres. Entonces por eso mencionaba esos datos en este libro. Ahora, comenzando con el versículo 12, el capítulo 1 de Esther, dice: la reina Vasti no quiso comparecer al orden de reina enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Una vez más, recuerden, para este entonces el rey ya estaba borracho. ¿Okay? No tenía control de su propio cuerpo, entonces sus emociones estaban muy altos. Y entonces cuando escuchó que la reina no quiso venir y que no hizo hacer caso al rey, se enojó y se llenó de ira. Entonces, por lo tanto, el rey Asuero quiso mostrar la belleza de la reina. Ahora, no sabemos realmente por qué la reina rechazó el mandato del rey. La verdad no dice por qué. Solamente podemos pensar o imaginar qué fue lo que pasó. Recuerden, les dije que tal vez porque estaba embarazada, que no quiso ir delante del rey. Ahora, algunos historiadores judíos dicen que la razón por la cual no quiso enfrentar fue que el pedido del rey fue demostrar su belleza, ¿verdad? Por lo tanto, quiso mostrar toda su belleza. En otras palabras, le pidió que se quitaba toda su ropa y que solamente tenía la corona encima de su cabeza. Obviamente, ¿quién va a decir sí? Claro que no. Que realmente el rechazo de la reina fue algo justificado. Algunos otros historiadores judíos dicen que tuvo una disfiguración en la cara o algo así, que no quiso enfrentarse sobre ellos. Pero como dice la Biblia, que era hermosa, entonces no creo que fue eso. ¿Okay? Por lo tanto, rechazó porque, como dicen algunos judíos, que pues él lo quiso mostrar ya desnuda y con la corona encima. ¿Okay? Entonces, obviamente, si cualquiera de las especulaciones que se puede decir como por qué rechazó el mandato del rey, no sabemos, pero una cosa sí podemos ver de reina Vasti: fue muy valiente. Porque al rechazar un pedido de un rey,
especialmente de un rey que ha conquistado casi todo el antiguo mundo, y le dijo que no. Realmente eso fue ¿cómo se dice? Bueno, fue algo valiente. Fue algo valiente de parte de la reina, mostrando una vez más su carácter. No tuvo un carácter débil, tuvo un carácter muy fuerte. Entonces eso fue el rechazamiento de la reina Vasti al rey. No le quiso hacer caso y por lo tanto el rey Asuero se enojó mucho. Y después siguió un asunto muy chistoso. Para mí fue chistoso, la verdad. Hoy en día no se ve algo así. ¿Okay? Ahora, el versículo 13 al 15 dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Amata, Tarsis, Meres, Marsena y Muadcán, 7 príncipes de Persia y Media que venían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Versículo 15. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Entonces, en este versículo vemos algo interesante, porque después de que la reina no obedeció al rey, el rey Asuero reunió a todos los príncipes que tenía invitado, a todos los príncipes, para ver sobre el asunto. Ahora, hoy en día no parece como gran cosa. O sea, la reina desobedeció al rey porque no quiso venir. No ves a los presidentes hacer una reunión con todos los gobernantes para un asunto así. Hoy en día no se ve algo así. Pero para entonces, en esos días, para ellos sí fue algo importante. O lo tomaron muy serio. Ya que nadie se atrevía a desobedecer al rey. Especialmente un rey de un imperio. El rey se quedó humillado y no podía hacer nada contra la reina porque no había ninguna ley que podía hacer algo. Realmente, aunque el rey Asuero se enojó mucho, sin no de ira, realmente no pudo hacer nada del asunto. Porque no había aún ley que podía hacer algo. Entonces fue por eso que llamó a todos los príncipes para ver qué se puede hacer de esto. Imagínense imagínense la humillación que tuvo el rey Asuero. Estaban todos de fiesta, obviamente estaban todos alegres de vino, por lo tanto quiso mostrar a su reina, pero el rey dijo, no. Entonces todos los demás se quedaron, no le hizo caso. Entonces imagínense la escena. Obviamente ya sabemos por qué se enojaría el rey Asuero. Entonces todos se juntaron a decir, mira, vamos a hacer algo porque eso no puede suceder. ¿Cómo que la reina va a desobedecer al rey? No se puede. ¿Qué vamos a hacer? Y ya vieron las leyes de Persia y dijeron, pues no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, no hay ninguna ley que podemos hacer sobre este asunto, a tratar sobre este asunto. No hay ninguna ley que podamos castigar a la reina. Entonces, como no había ley que fue quebrantada, se reunieron los príncipes para ver qué se podía hacer. Entonces, obviamente, como estamos viendo, ya iba a comenzar una nueva ley. Y esa fue la costumbre, muchas veces eso fue la costumbre de los persias. Como la ley para ellos era tan importante, ponían ley sobre ley sobre ley sobre ley y fue un caos, la verdad. Fue un desorden. Pero vemos que el rey Asuero y los príncipes iban a hacer un nuevo ley. Acaban de ser uno, de tomar vino. Y ahora van a poner otro, luego. A mí es muy chistoso, la verdad, cómo trabajamos los asuntos así en el imperio de Persia. En versículos 16 al 19 dice, y dijo Mumucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que han en todas las provincias del rey Asuero. Porque ese ha hecho de la reina llegar a los oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Versículo 18, y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo.
Si pareciera bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las reyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Aquí en el versículo 16 nos introduce a otro personaje. Nomás así, nomás lo menciona. No sigue más después de esto. Comienza con el príncipe Memucán. Ahora traté de buscar información sobre esto y no había mucha información sobre él, solamente que era uno de los príncipes de provincias. Pero algo que el comentarista McGee mencionó, que a mí se me hizo chistoso, fue que la razón por la cual Memucán aconsejaba al rey que se hacía un decreto fue porque él mismo realmente no tuvo autoridad en su casa. Él mismo no tuvo autoridad en su casa, o sea, en su casa la que tuvo los pantalones fue su esposa. Entonces aprovechó este evento o este asunto para decir que el rey mandara un decreto, ya que las leyes eran importantes, para que mandara que todas las esposas, si no hacen caso a sus esposos, algo malo les iba a pasar. Entonces, como el rey realmente no tuvo autoridad el príncipe Memucán no tuvo autoridad en su propia casa, por lo tanto, convenció al rey que hiciera un decreto para que su esposa tenía que hacerle caso a él. ¿Okay? Eso se hace muy chistoso. Eso lo comenta el comentarista McGee. Otra comentarista dice que la reina era una persona muy malvada, por lo tanto pues le amaba la venganza, entonces tenía que ser una persona muy malvada. Y por causa de que era una persona que le amaba la venganza, pues los otros príncipes tuvieron miedo de ella. Y como todos estaban de fiesta, y el rey dijo que le viniera desnuda con la corona, y los demás príncipes realmente le dijeron, no lo pararon, sino que lo siguieron el cotorreo, o lo siguieron el corriente. Entonces, por lo tanto, pues se enojó. Me imagino que también la reina Vasti se enojó. No pararon al rey, van a ver. Esos pensaron. Entonces tuvieron miedo de la reina Vasti, por lo tanto dijeron, hay que aprovechar esto para que si la reina quiere hacer algo contra nosotros, tenemos que pararla. No sé de cuál de los dos ustedes están de acuerdo de esto, pero una cosa podemos saber, que los príncipes tuvieron miedo de perder la autoridad sobre sus esposas. Por lo tanto, tuvieron que hacer un nuevo decreto. Ahora, viendo el versículo 19, dice, si parece bien al rey, haga un decreto real vuestra majestad y se escriba entre las reyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ahí es donde dice que Vasti no venga más delante del rey Asuero. Esa es la frase que estaba mencionando, que por la razón por cual la reina no salió del palacio. ¿Okay? Simplemente dice que no podía estar delante del rey. En otras palabras, que la reina Vasti o Ametris ya no podía estar en los asuntos políticos con el rey. Ni siquiera se podía sacar al rey. Pero no dice que lo sacaron del palacio, no dice que la mataron. Simplemente fue destituida de su autoridad como la reina. Aún estaba en el palacio porque tenía que cuidar de su hijo, Artajerjes, que es el hijo del rey. Entonces, por lo tanto, el rey Asuero no iba a sacar a la madre de su hijo, porque si no, también tal vez el hijo tenía que salir. Y obviamente el rey no quiso eso. Y todo eso estaba pasando mientras que el rey estaba borracho. Entonces, seguro que el vino aún no ha bajado. Entonces, por eso fue que hicieron este ley tan de repente. Entonces, viendo lo que estaba pasando en esos versículos, primeramente, la reina Vasti seguramente manipulaba a su esposo sobre asuntos políticos. En algunos asuntos políticos. Estoy seguro que estaba manipulando al rey. Si
si le gustaba la venganza, estoy seguro que trataba de manipular a su esposa. Eso sin duda. Y viendo esos versículos, cómo fue que él llamó a todos sus consejeros, a todos sus príncipes para tomar consejos, obviamente el rey realmente no tenía decisiones, no hacía decisiones por sí mismo cuando se trataba sobre asuntos políticos. Solamente que él quería, si él quería una guerra, pues él decía, hay que pelear contra esta nación y vamos a hacer un plan. Pero cuando se trataba más sobre asuntos políticos o sobre leyes, él mismo no tomaba sus decisiones. Él siempre dependía de los consejos de las demás personas. Entonces realmente él no tuvo autoridad en su reino. Él dependía de los consejos de las demás personas. Y al final del versículo 19 dice, y el rey haga reina a otro que sea mejor que ella. Si recuerdan, desde el principio del libro, estuvimos viendo sobre la providencia de Dios. Cómo fue que Dios estaba poniendo todas las piezas en juego para cumplir su propósito. Desde el principio vimos que el rey hizo un banquete, para poder ser ya un plan para atacar a Grecia, que obviamente sabemos que falló y tomó ya a Grecia como un imperio grande, que fue lo que profetizaron los profetas. Entonces Dios puso todo eso en juego con el banquete. Después puso en juego esta ley de tomar vino para que el rey estaba borracho y se emborrachaba, y hacía una nueva ley o llamar a la reina, y la reina no quiso hacerle caso. Y todo eso puso Dios en orden para que Esther llegue a tomar el puesto de reina. Entonces, aunque Dios no está mostrado en este libro, realmente Dios está trabajando. Dios nunca para de trabajar, especialmente cuando se trataba con los judíos en el Antiguo Testamento. Dios siempre estaba trabajando. Y se ve claramente cómo estaba trabajando. Este libro no tiene su nombre mencionado para nada, pero se puede ver su obra todavía. Dios ponía todas las piezas en orden, en juego, para que ya se pudiera cumplir su propósito. En este caso, para seguir protegiendo a los judíos. Lo vamos a seguir viendo durante este estudio del libro. Esto no va a ser el principio del libro, ya estamos viendo cómo Dios estaba trabajando. Vamos a seguir siguiendo cómo estaba todo poniendo Dios en juego. ¿Okay? Versículos 20 al 22. Dice, y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme el dicho de Mocán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, y cada provincia conforme a su escritura, y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Una vez más, entonces fue como el rey tomó el consejo de sus consejeros y sus príncipes de hacer ese decreto, y no se podía quebrar. Necesitamos recordar ese dato, que no se podían quebrantar las leyes que había hecho, porque la siguiente semana vamos a ver por qué pasó con el rey. Ahora, un poco antes de terminar, les mencioné que ya estaba haciendo planes para atacar a Grecia. ¿Okay? Entonces, para el capítulo 2 se ha dicho, o los comentarios dicen, que ya para el capítulo 2 toda la guerra que pasó contra Grecia ha pasado. ¿Okay? Entonces ya comenzando el capítulo 2 de Esther, ya pasó todas las guerras que hizo contra los 300 espartanos, y la batalla que estaba en Atena, y todas las demás batallas que pasó en la historia, que eran muy, muy famosos. Entonces dice que ya para el capítulo 2 ya pasó todo esto. ¿Okay? Entonces recuerden ese dato, se los voy a mencionar otra vez en la siguiente semana, pero un dato un detalle muy importante, muy interesante. ¿Okay? Entonces fue esto lo que pasó. Obviamente el rey Artajerjes, el rey Jerjes hizo este decreto. ¿Okay?
Esta ley fue esparcida por todas las provincias para que todos sepan que habrá un castigo grande si las esposas desobedecen a sus maridos, que los maridos tienen toda autoridad. Entonces todo esto pasó para que la reina de Esther pudiera estar al lado de un rey que controlaba todo el mundo en ese tiempo. Todo esto era para que Esther, un judío, pudiera salvar a su pueblo y después del libro. Entonces, hasta ahorita hemos visto las maneras en que Dios ponía las piezas en orden para poder cumplir sus promesas a los judíos, que siempre iba a estar ahí protegiéndolos para que su plan sea cumplido. Entonces, en el capítulo 1 de este libro ya hemos visto varios personajes. Hemos visto al rey Asuero, ya hemos visto a la reina Vasti, a Memucán. Entonces, hemos visto ciertos personajes. Aunque obviamente no se emociona mucho de Memucán y los príncipes, solamente cuando hicieron este decreto. Pero ya en el capítulo 2, por fin ya va a estar introducida los dos personajes principales de ese libro, la cual es Esther y Mardoqueo. Entonces ya para el capítulo 2 vamos a ser introducidas a los personajes principales de este libro y lo que pasó, los eventos que pasó durante ese libro. Entonces una vez más recuerden que para el capítulo 2 todas las batallas que Persia hizo contra Grecia ya han terminado. Entonces la siguiente semana vamos a continuar con el capítulo 2 y ver lo que pasó con la reina Vasti y con el rey Asuero. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por toda esta información del libro de Esther. Realmente, Dios, todos los datos históricos de este libro son impresionantes y muy interesantes igual. Y damos gracias, Dios, porque las has puesto en tu palabra para poder enseñarnos. Te pido, Dios, que todo salga bien este día, que nos cuides, y te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.